El tema de mi tesis es el de la responsabilidad por daños ambientales, puntualmente el de reflexionar sobre los desafíos jurídicos a nivel internacional y nacional. Para dar mayor claridad a mi exposición, lo que voy a hacer a continuación es dividirla en tres ejes temáticos. El primero, la responsabilidad por daños ambientales a nivel internacional. El segundo, la responsabilidad por daños ambientales en los países de Latinoamérica y en los modelos de integración económica. Y el tercero, la responsabilidad por daños ambientales en Colombia. Para entrar en contexto, debo decir que considero que a nivel internacional la evolución o el desarrollo de la responsabilidad por daños ambientales se dio en cuatro etapas, o se ha dado en cuatro etapas. La inicial, antes de 1972, donde prácticamente había una ausencia completa de responsabilidad por este tipo de daños. Una siguiente, a partir de la Declaración de Estocolmo, en la que por primera vez a nivel internacional se mencionó lo que era el medio ambiente y la protección que requería el mismo. Una tercera etapa, desde 1992, con la Conferencia de Río de Janeiro, en la que luego de una reunión de todos los estados del planeta, en un documento de carácter internacional, se hizo un compendio, entre otras cosas, de los principios internacionales ambientales que rigen hoy la materia. Y una cuarta, a partir del año 2012 a la fecha, luego de la conferencia de Río de Janeiro, El futuro que queremos, en la que nuevamente todos los estados del planeta se volvieron a reunir para discutir la problemática de los daños ambientales, de la contaminación, del aumento de la temperatura del planeta, y por ello la importancia de mi tesis, pues allí mismo se estableció la importancia de adoptar medidas eficaces, oportunas y prontas para poder garantizar, digamos que, la permanencia de la especie humana. Encontré entonces a nivel internacional, pues que principalmente hay dos fuentes del derecho para que haya una responsabilidad por daños ambientales: la convencional y la consuetudinaria, es decir, los tratados y la costumbre, y ello porque son de carácter obligatorio y vinculante. Pero ello, digamos que no deja de lado desconocer la jurisprudencia o acuerdos y convenios, o inclusive los principios que en materia ambiental tienen una naturaleza diferente, porque no solo se han limitado a llenar vacíos de carácter hermenéutico, sino que también han servido para poder diseñar mecanismos jurídicos y políticos de conservación del medio ambiente. Sin embargo, a nivel internacional encontré unas problemáticas. La primera es la falta de fuerza vinculante de las normas soft law en materia ambiental. ¿Por qué? Porque en la mayoría de acuerdos y convenios que se suscriben a nivel internacional, digamos que hacen parte de este tipo de normas del COP21, donde Estados Unidos decidió apartarse de las discusiones de esa conferencia, y la comunidad internacional no pudo ejercer acciones para coaccionarlo y hacer. Es que estas normas soft law pues no tienen una falta de eficacia completa, inclusive sirven como medios para interpretar normas a nivel internacional, y doy un paso más allá, pues considero que si entendemos estas normas internacionales que protegen al medio ambiente como que hacen parte de esos valores que comparte la comunidad internacional y que hacen parte del Jus Cogens, al margen de donde se encuentren estas normas, pues serían de obligatorio cumplimiento para todos los estados de la comunidad internacional. Y otro vacío también que encontré es que existen, digamos, distintos niveles de incorporación en los ordenamientos jurídicos de estas normas a nivel doméstico, porque estos convenios o acuerdos en muchas veces quedan supeditados a que sean acogidos en el ordenamiento nacional, y si ello no ocurre, pues pierde completamente eficacia el esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional. Sin embargo, como ya lo dije, si entendemos que estas normas internacionales, encuéntrense en donde se encuentren, hacen parte de esos valores esenciales que comparte la comunidad internacional, es decir, que hacen parte del Jus Cogens, pues estén o no incorporados en el ordenamiento jurídico nacional, o estén en una norma de carácter vinculante o no, lo cierto es que por el solo hecho de hacer parte del Jus Cogens, pues serían de obligatorio cumplimiento,
para todos los estados de la comunidad internacional. Ahora, este estadio primero a nivel internacional impactó también los países de Latinoamérica y allí, pues, digamos, el segundo eje de mi tesis, porque a nivel de Latinoamérica, principalmente en las constituciones de los países, empezó a verse, digamos, un efecto de toda esta evolución que se venía dando a nivel internacional, principalmente porque se empezó a consagrar en las constituciones el derecho a la protección al medio ambiente, sea como un derecho fundamental o como un derecho social o inclusive como un sujeto autónomo de derechos. En otros casos también en las constituciones se impuso el deber correlativo para los estados y para los particulares de poder preservar el medio ambiente e inclusive también se adoptaron cláusulas constitucionales para propiciar un equilibrio económico, un equilibrio entre lo que es el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Y aquí creo que vale la pena destacar dos ejes muy importantes. Primero, la Constitución Política de Costa Rica del 49, que fue la primera en reconocer al medio ambiente como un derecho humano, y la segunda, la Constitución Política de Ecuador de 1998, que como hito a nivel mundial reconoce a la naturaleza como un sujeto autónomo de derechos. Es decir, no, deja de tratar a la naturaleza como un objeto y lo convierte en un sujeto, un individuo distinto al hombre, pero que es susceptible de amparo por parte del ordenamiento jurídico. Y esas constituciones, como les venía diciendo, pues también trajeron mecanismos o medios de control para poder garantizar la protección de los derechos, como lo fueron la acción de amparo y la acción popular. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, en la Constitución del 2009 de Bolivia, se prevé la protección de los derechos, la acción de amparo para poder proteger derechos que estén en la Constitución y en la Ok. ley. Y es en la Ley 71 del 2010 y en la Ley 300 del 2012, donde se consagra al sujeto colectivo de interés público y al sistema viviente, que es la naturaleza, como que tiene derechos. Esto es, se sigue la misma línea que en Ecuador para entender que la naturaleza es un sujeto autónomo de derechos susceptible de amparo jurídico. A nivel de Latinoamérica, por regla general, el tema de la responsabilidad por daños ambientales se ha ventilado a partir del derecho administrativo, porque es allí donde se ha definido lo que es el daño ambiental, pero también porque ha sido usual o común que las sanciones que se imponen por incumplir normatividad ambiental se den pues en este campo del derecho. Pero ello no es óbice para que en materia civil o en materia penal también existan mecanismos para poder proteger el medio ambiente. Sin embargo, encuentro en mi tesis también que hay ahí unos vacíos, porque, por ejemplo, en materia penal, el hecho de que exista la presunción de inocencia o la imposibilidad de que haya una imputación objetiva de responsabilidad, lo que hace es que en el transcurso del proceso no se puedan adoptar medidas para mitigar el daño ambiental o inclusive que al finalizar el proceso no se puedan adoptar medidas para poder resarcir el daño que se ha ocasionado a la naturaleza. Y lo que ya dije a nivel internacional y a un nivel de Latinoamérica también ha impactado los modelos de integración económica, pues los países han decidido, en algunos casos, unirse en grupos para poder tener un desarrollo mucho más rápido. Y hoy en día, por ejemplo, se habla de economía verde, que es aquella que permea aspectos económicos y sociopolíticos que lo que buscan es que haya un desarrollo integral y sostenible del medio ambiente. Y creo aquí que vale la pena destacar dos modelos de integración económica. El primero, la Comunidad Andina de Naciones, porque el Acuerdo de Cartagena fija que los países deben adoptar acciones conjuntas de cooperación económica y social para que haya un aprovechamiento y conservación de recursos naturales renovables y no renovables, y porque aquí mismo, en la Comunidad Andina de Naciones, existe un comité andino de autoridades ambientales, que es el que abre paso a que se constituyan, digamos, dos instancias para proteger el medio ambiente, como lo es el Consejo Andino de Ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Comité Andino de Atención y Prevención de Desastres. Y por otro lado, creo que es muy importante hablar de la Unión Europea, porque hoy en día es un referente a nivel mundial en materia de mercados comunes y de protección al medio ambiente, porque está en el marco de lo que es el derecho supranacional. Cualquier disposición que se adopta al interior de la Unión Europea es de obligatorio cumplimiento
para todos los estados que hacen parte de la misma. Y por ello, digamos que la Unión Europea ha adoptado grandes compromisos e impulsa hoy en día a las naciones a poderlos cumplir y es un referente principal para poder proteger el medio ambiente. Sin embargo, aquí también encuentro yo que existe una problemática porque el desarrollo de los países en estos modelos de integración económica no siempre es el mismo. Hay unos más desarrollados que otros, o inclusive unos que tienen más recursos naturales que otros que deben preservar. Sin embargo, lo que planteo es que a la luz del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sea posible garantizar al margen del desarrollo del país o del nivel de recursos naturales que tenga una cabal protección de la naturaleza. Y por ejemplo, eso es algo que hoy en día ya está empezando a ocurrir, pues se propone que se condone parte de la deuda externa de los países menos desarrollados a cambio de que ese equivalente en dinero sea destinado a proteger el medio ambiente, lo cual resulta supremamente novedoso. Pero inclusive también hay otros mecanismos para poder proteger el medio ambiente, como lo es hacer un análisis económico del derecho de los ecosistemas y del daño que se le puede ocasionar a los mismos. Considero que no es lo mismo dañar un árbol en la Amazonía que dañar un árbol en un desierto. Puede que el valor del bien árbol en uno y otro lugar sea el mismo, pero el daño y resarcir ese ecosistema, pues realmente tiene efectos y valores distintos. Y solo es a partir de un análisis económico del derecho donde se pueden evaluar y llegar a puntos más objetivos que permitan imponer tasas retributivas o contributivas o inclusive sanciones objetivas que coaccionen a la gente contaminante a no ir más allá en su actividad, de tal suerte que si sobrepasa esos límites, pues sí puede llegar a tener un detrimento en su patrimonio. Hoy en día muchos de estos agentes lo que hacen es contaminar de forma desmedida, pues es mucho más provechoso para ellos realizar su actividad y pagar sanciones o tasas que abstenerse de hacerlo. Y otra propuesta que también traigo es de adoptar elementos comunes de responsabilidad en materia ambiental a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos son similares, pero no son idénticos. Y en punto de la naturaleza, en punto del medio ambiente, considero que es sumamente importante adoptar sistemas uniformes. Es verdad que los países encuentran hoy en día sus límites en sus fronteras y en sus ordenamientos jurídicos, pero el medio ambiente no tiene ninguna frontera. Por eso yo considero importantísimo que se adopten medidas uniformes en todos, que la protección al medio ambiente sea la misma en todos los países para poderlo salvaguardar de forma cabal. Ahora, lo que he expuesto a nivel internacional de Latinoamérica y de los modelos de integración económica también ha impactado el derecho colombiano de daños ambientales y aquí es el tercer eje de mi tesis. Y lo estudio sobre todo a partir de lo que es el daño a la naturaleza, el daño que recae sobre lo que es un derecho que protege el ordenamiento jurídico, pero que no encuentra una justificación legal y que tiene una alteración o que prevé que existe una alteración a la naturaleza que debe ser importante, que debe tener una magnitud significativa. Y aquí un problema que encuentro porque se deja lo que es la juridicidad o antijuridicidad del daño a autoridades administrativas, legislativas o judiciales que son cambiantes. Aquí hay una problemática muy grande porque la naturaleza no es cambiante. Y si estas autoridades administrativas, legislativas o judiciales, con el paso del tiempo cambian las disposiciones que consideran que afectan el medio ambiente, pues no puede protegerse de forma cabal. La propuesta, adoptar medidas objetivas para que sobrepasen el tiempo en el que estas autoridades pueden durar en estos cargos. Y nuevamente, el daño que estudio acá es aquel daño, digamos que sobre la naturaleza, pero que tiene los elementos clásicos de la responsabilidad. Es un daño que debe ser personal y debe ser cierto. Y acá hay un nuevo problema, porque el hecho de que sea personal significa que debe recaer sobre algo. Y si entendemos que la naturaleza es un objeto, no un sujeto, pues habría una dificultad para poder resarcir el daño que se le ocasiona. Mi propuesta, entender a la naturaleza como un sujeto autónomo de derechos,
que es algo que no es novedoso porque ya lo hemos visto que sucede en Latinoamérica, en Ecuador y en Bolivia, pero que en Colombia también ya hay unos visos que nos muestran que digamos que vamos hacia allá. Por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia C-632 del 2011 y T-622 del 2016 reconoció a la naturaleza y al río Trato como sujeto autónomo de derechos. Pero no solo la Corte Constitucional, también la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 5 de abril del 2018 y 18 de junio del 2012 reconoció a la Amazonía y al Vía Parque Isla Salamanca como sujeto autónomo de derechos. Y también en el auto 079 del 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y de las Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció como víctima del conflicto en calidad de sujeto colectivo de derechos al Catsazú, que es el territorio agua de una comunidad indígena. Lo que vemos entonces es que no es hoy en día ajeno a nuestro ordenamiento jurídico el reconocer al medio ambiente como un sujeto autónomo de derechos. ¿Quién estaría facultado para protegerlo? Todos. Todos en nombre propio, pero también en nombre de ese individuo distinto al hombre que es la naturaleza. Ahora, ese daño que es personal también debe ser cierto, es decir, no puede ser eventual. Y aquí nos enfrentamos a un nuevo paradigma en materia ambiental, pues unos ya consideramos que no solo estamos frente al perjuicio consolidado o no consolidado, es decir, que sea futuro, pero que tiene un carácter desierto, sino que también la amenaza de un derecho puede ser entendida como una faceta de este daño cierto susceptible de reparación en materia ambiental. Pues, a mi juicio, no es lo mismo una persona que en el campo goza del medio ambiente sano de manera libre que otra que también en el campo goza del medio ambiente sano de manera libre, pero que sabe y conoce que el día de mañana se va a construir ciertamente una planta química a su lado. Es decir, su derecho se ve amenazado. Y en materia ambiental, eso ya estaríamos hablando que puede ser una faceta del daño cierto susceptible de reparación. E inclusive hay unos que en materia ambiental van mucho más allá en virtud del principio de precaución, pues lo que este instituye es que cuando hay un riesgo que exista un daño grave e irreversible, existe la obligación de adoptar medidas para poderlo evitar. Y ya se ha entendido para algunos que ello también es una faceta del daño cierto. Pero si bien existe el daño, da un nuevo problema y es causalmente a quién se le imputa. ¿Por qué? Porque el daño no siempre en materia ambiental ocurre de manera inmediata, como por ejemplo cuando hay una explotación de un oleoducto. Los daños ambientales pueden ocurrir después de varios años, como por ejemplo con la contaminación de cauces de acuíferos y pues el problema entonces allí se circunscribe a determinar quién es o quién ocasionó ese daño. La solución que yo doy es aligerar la carga de la prueba en materia ambiental por la importancia de esta temática, recurrir a tesis como es la causa alternativa o condición peligrosa o quién es la víctima probable para poder de una u otra forma lograr imputar ese daño a alguien. Esto tampoco ha sido ajeno porque, por ejemplo, en la sentencia de acción popular del Río Bogotá del Consejo de Estado, lo que se hizo fue, si bien no se pudo resarcir el daño, sí se obligó a todos los agentes que se encontraban a lo largo del cauce del río a adoptar medidas para poder disminuir la contaminación. Es decir, se utilizaron las tesis de víctima probable y de causa alternativa para poder evidenciar que este daño podía ser imputable a estos agentes. Ahora, justamente allí surge una nueva problemática y es, está bien, tengo el daño, tengo a quien puede causalmente, en principio, imputársele, pero ¿cómo lo imputo? Porque la tesis clásica de responsabilidad me dice que debo acudir a la culpa para poderlo imputar, es decir, al actuar negligente o culposo de la gente. Sin embargo, lo que yo propongo es que en virtud del principio de que contamina paga, se lleve a cabo una imputación objetiva de este daño, es decir, sin un elemento subjetivo de autor, de tal suerte que al margen de una conducta negligente, culposa o no culposa a la gente, éste deba reparar los daños. Y ahí hay una nueva problemática, porque existe el daño, la causalidad y la imputación. Pero entonces, ¿cómo yo puedo resarcir ese daño? Nuevamente,
¿Cómo es la forma de volver las cosas al estado anterior? Pues a partir del análisis económico del derecho, evaluando los ecosistemas, logrando no solo resarcir el precio del bien que se daña, sea cual sea, sino el precio que tiene el ecosistema para volver al estado anterior al que se encontraba antes de producirse este daño. Y finalmente encontré una dificultad y es hoy en día las acciones o los medios de control, la efectividad para poder llegar a ellos y proteger el medio ambiente. Porque, por ejemplo, en Colombia, la acción de tutela solo sirve para proteger derechos de carácter fundamental y el medio ambiente no lo es. Solo si se encontrara en conexidad con un derecho de carácter fundamental, podría ser protegido por esa vía. O la acción popular, por ejemplo, no sirve para resarcir los derechos que se le ocasionan al medio ambiente. Y la misma suerte corre las acciones administrativas o civiles, donde no puede resarcirse los daños que se ocasionan al medio ambiente. Claro, si entendemos al medio ambiente como un sujeto autónomo de derechos, pues tendría cabida este tipo de acciones. Pero mientras lo entendamos como un objeto, pues sin lugar a dudas ello no va a poder ocurrir. En conclusión, lo que yo evidencio es que hay muchos desafíos a los que nos enfrentamos para poder prevenir los daños ambientales, pero que si abordamos variables de orden jurídico y social, es posible realmente detener el impacto adverso que enfrentan hoy los recursos naturales. Si consideramos a las normas ambientales como que hacen parte del jus cogens, si reconocemos al medio ambiente como un sujeto autónomo de derechos, si adoptamos normas estándar y elementos comunes de responsabilidad en materia ambiental, si aligeramos la carga de la prueba, si entendemos que hay un régimen objetivo de imputación cuando se trata de daños ambientales, si evaluamos los costos ambientales a la luz de un análisis económico del derecho y si logramos enfrentar estos nuevos paradigmas de la responsabilidad, entendiendo la amenaza de un derecho y el riesgo como facetas ciertas del derecho de daños, pues podemos realmente abordar de una mejor manera la responsabilidad por daños ambientales y los desafíos jurídicos que se presentan a nivel internacional y nacional en esta materia. Yo considero que estas medidas deben adoptarse de carácter urgente, pues estamos realmente enmarcados en unos escenarios que nos van a dar cuenta de catástrofes de grandes magnitudes si no los adoptamos de forma pronta. No en vano, hoy en día ciertos estudios ya dicen que estamos a puertas de un punto de no retorno, es decir, de uno en el que a pesar de adoptar estas medidas, si no se ha hecho antes, pues serán insuficientes para volver las cosas al estado anterior. Para cerrar, lo que quiero recordar es que la soberanía de los estados tiene su límite en los ordenamientos jurídicos y en el propio territorio de estos, pero el medio ambiente, entendido como la casa en la que todos estamos, nuestra casa común, no tiene ninguna barrera y el daño que se le produce sobrepasa la propia soberanía de los estados y nos compete a todos protegerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctorando doctor Mauricio. A continuación, pues en su orden, conforme lo expresó la doctora Viviana, damos la palabra al doctor Eloy, luego la doctora Gloria Amparo y finalmente pues intervendré yo si es del caso, de manera pues que doctor Eloy tiene la palabra. Bien, en primer lugar, muchas gracias, doctor Carlos Ariel Sánchez, por su presentación del evento. Pero, en segundo lugar, expresar mi satisfacción porque este es un acto que acredita que, pese a las dificultades y siguiéndose de la técnica, pues la universidad sigue adelante, los grados siguen adelante y allí donde hay estudio, como es en este caso, pues se obtienen óptimos resultados. Y esto es una prueba evidente de que, pese a los acontecimientos, pese a las circunstancias y pese a las dificultades, pues el estudio allí donde se efectúa tiene sus resultados. Una tesis doctoral o la colación de un grado de doctor es en realidad una escenificación de algo que ya está constatado. Es evidente que una tesis, cuando se defiende, pues es una tesis que ha sobrepasado ya toda una serie de controles que de alguna manera acreditan pues su calidad y su circunstancia. Y en este acto se escenifica públicamente lo que ya se ha puesto por escrito.
Eso quiere decir a estos efectos que tanto el director de la tesis como el del doctorando en sí, pues han realizado un trabajo que los demás miembros de la comisión hemos evaluado y que hemos reconocido favorablemente. Por lo tanto, yo me remito en líneas generales a lo que ya manifesté por escrito y no voy a hacer ni una repetición exacta de lo que allí dije, ni tampoco voy a tratar de dejar este acto puramente una formalidad, sino que voy a tratar de entrar un poco en dos tipos de consideraciones. En primer lugar, voy a tratar de juzgar mínimamente lo que aquí se ha expuesto y lo que se ha dicho por escrito también, anticipando evidentemente mi entendimiento positivo del trabajo realizado y mi valoración positiva y mi felicitación, por lo tanto, al doctorando y al director de la tesis, porque también asumen la responsabilidad. Es una obra hecha entre dos personas, una que la escribe y otra que la dirige, pero entrando también en la consideración de aquellas circunstancias a las que da lugar una buena tesis. En la medida que una tesis es una tesis que cumple con los requisitos, pues se soporta por sí mismo, pero también da lugar porque, en definitiva, las tesis tienen como objeto garantizar el ingreso en el mundo académico y científico del candidato y también, en la medida en que el candidato se convierte en doctor, participa en el debate y en los debates, pues de alguna manera también tienen que aportar a la comunidad científica. Entonces, en relación con la primera cuestión, que es básicamente el contenido de la tesis, quiero decir que es una tesis bien redactada, una tesis clara, que se entiende bien fácilmente, que tiene una lectura fácil y que es una lectura incitante, que rompe a veces incluso con el carácter un poco que tenemos los juristas, escribir en una jerga cerrada que solamente entendemos las que la practicamos. Es una tesis clara, una tesis que perfectamente comprensible para quien no es un jurista profesional, pero sí que conoce los dominios del derecho. Con lo cual, en ese punto cumple con un requisito que es el requisito de la claridad y de la facilidad de expresar su mensaje. Pero también es una tesis que, desde el punto de vista tanto del método como del contenido, cumple con los requisitos necesarios. En relación con el contenido, creo que, más allá de lo que ha expuesto hoy en día o en la sesión de hoy el doctorando, acredita básicamente conocimiento en tres campos. En primer lugar, acredita un conocimiento en el derecho comparado, de lo que es, cómo están los problemas relacionados con el tema del medio ambiente. Creo que exhibe un conocimiento y tanto una bibliografía adecuada como una síntesis apretada de lo que qué consiste ese problema, un problema en el que yo no soy un gran experto, soy más un diletante, pero de alguna forma sí que me preocupa como jurista y como constitucionalista. Luego haré algunas reflexiones al respecto y por ese lado me parece que es espléndida la síntesis. En segundo lugar, creo que también es una tesis que cumple perfectamente el segundo gran apartado, que es el apartado que hace referencia a la integración, por decirlo de alguna forma, hispanoamericana, latinoamericana, es decir, cómo ese problema es un problema que es común a varios países de América Latina y cómo existen mecanismos internacionales que tratan de integrar la respuesta ante el problema medioambiental. Creo que también ese segundo tema está suficientemente tratado. Y creo que, en tercer lugar, también cumple adecuadamente con el estudio del derecho positivo colombiano, que va más allá de una lectura a pie de letra de lo que dice la normatividad para hacer propuestas que son propuestas interesantes, como la que ha sintetizado, no es la única, pero sí que es la central en torno al reconocimiento de una especie de personalidad jurídica o de una situación jurídica a los problemas medioambientales en sí mismos y la existencia aparejada de una serie de remedios. Creo que todo eso son suficientes motivos como para que la tesis sea una buena tesis, una gran tesis, y que, sobre todo desde la perspectiva colombiana, pues abre un camino y llena un vacío, en el sentido de que en Colombia no es un tema especialmente tratado más allá del derecho positivo y de las sentencias que existen, y sin embargo aquí existe un tratamiento doctrinal, riguroso, que recoge tanto el derecho europeo como el derecho americano y que está pues en línea con una propuesta que es evidentemente propia de lo que es el derecho, de lo que es la preocupación del investigador jurídico. En ese sentido me parece que es loable y que abre pues todo un
un camino de discusión que efectivamente pues en lo sucesivo tendrá que citar tanto al doctor Mauricio Gallo como al doctor Ricardo Alonso en Colombia, quien de alguna forma quiera tratar estos temas, porque realmente es un punto de partida importante. Que creo que es la primera, si no la primera tesis en materia medioambiental, sí es la tesis medioambiental consistente que se presenta en Colombia. Pero dicho esto, que esto está expresado por escrito de alguna forma, en mi juicio, en mi parecer, paso a la segunda parte que me corresponde más como constitucionalista y paso a reflexionar, ya dando por hecho de que el doctorando merece la condición de doctor, y la merece con todos los honores, pues paso a reflexionar sobre lo que a mí me hace pensar y sobre lo que yo entiendo que es singular de la tesis y lo que en definitiva plantea un problema más como constitucionalista y más como constitucionalista a la vieja usanza de los que nos preocupábamos o los que se preocupaban en la generación anterior a la mía, pero de la que yo participé, de lo que eran los fundamentos de la Constitución y los fundamentos del orden político sobre el que se sustentaba tanto la Constitución como el propio Estado. Y en ese sentido quiero plantearme si no estamos en un momento especialmente difícil y complicado, pero no ya en el tema medioambiental solamente, sino en realidad en el momento en que se encuentra el proceso de evolución de nuestro propio siglo XXI. Sobre ese punto, lo que me gustaría simplemente decir es que, claro, se han producido unas transformaciones que se están haciendo tan evidentes en los últimos años, en circunstancias como la que ahora tenemos presentes de la pandemia, unos cambios tan profundos que, sin embargo, vienen de atrás, vienen desde hace bastantes años, pero que ahora son manifiestos. Y esos cambios están produciendo una situación que de alguna forma recogen o son propias de aquello que decía en 100 años de soledad García Márquez, cuando decía que las cosas son tan nuevas que no tienen ni siquiera nombres y que para señalarlas hay que tocar con el dedo cada una de ellas de manera que puedan ser identificadas. Creo que la realidad medioambiental es un ejemplo concreto. Yo no tengo una especial preparación sobre este tema, ya lo he dicho anteriormente, pero alguna cosa que he leído incluso se acuña un nuevo término refiriendo al medio ambiente. Se habla de antropoceno. Hay algún libro de algún autor que yo he tenido especial relación, Duncan Kelly, que recoge las consecuencias constitucionales o desde la visión de un constitucionalista de esa nueva dimensión del medio ambiente que es una parte del cambio que se ha producido en todas partes. Y en ese punto de ese cambio me pregunto, y por eso he aludido anteriormente al problema de los nombres, si tenemos las categorías no ya jurídicas, sino también mentales para entender lo que está sucediendo. Es decir, en ese cambio que está envolviendo al hombre y que está cambiando las edades geológicas y que dice que estamos en una nueva edad en la que el hombre crea la naturaleza, si tenemos la capacidad no ya de reflexionar, sino los instrumentos intelectuales para reflexionar. Un instrumento intelectual, evidentemente, es el derecho. Y entonces lo que me pregunto es si nuestras categorías jurídicas en estos momentos son categorías jurídicas que nos permiten dar respuesta a los problemas que están viniendo. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque creo que esto viene acompañado también por un cambio en la propia estructura del derecho. No es casual que uno de los campos que nosotros quizás no estudiamos demasiado y me imputo a mí mismo, pero que más ha cambiado en los últimos 20 años y que más se ha preocupado de dar nueva realidad, y en eso que creo que España y también América, porque evidentemente son autores reconocidos en América, es justo lo que se llamaba la filosofía del derecho. La filosofía del derecho ha dejado completamente de ser un estudio sobre la metafísica y sobre la propia filosofía del derecho para convertirse en un estudio sobre teorías jurídicas asociadas con el lenguaje, por ejemplo. Y estoy pensando en trabajos de autores tan conocidos en América como Manuel Atienza, que están planteando ideas que vienen en parte del derecho americano y que dicen que nuestras categorías, nuestras ideas de derecho basadas en la idea del derecho o la normatividad entendida vinculada con la capacidad transformadora, con la capacidad dirigente, para utilizar un término del derecho, para llevar a las conductas humanas, es algo que ya no se corresponde con la realidad y que no hay un derecho normativo dirigente, sino que hay muchos elementos de la normatividad.
el doctorando en su exposición ha hecho referencias a distintas categorías de derecho. Entonces, eso es simplemente un ejemplo, en el sentido de creo que el problema realmente, o el problema con el que nos encontramos es que las transformaciones que se han operado en determinados campos, y el medio ambiente es un campo verdaderamente revelador en este respecto y muy ilustrativo, pues están de alguna forma desbordando nuestra capacidad con esos instrumentos, con esas herramientas para hacer frente a la realidad. Vivimos en un mundo muy contradictorio, porque por un lado las necesidades de la urgencia nos obligan a tomar medidas acudiendo a ese tipo de instrumentos, pero por otro lado esos tipos de instrumentos no se comparecen con la realidad. Es algo muy similar con un debate que está extendido en todas partes sobre si las medidas de excepción son adecuadas según son recogidas en las normas constitucionales para hacer frente a las nuevas realidades que está planteando la pandemia. Eso llevado a otros terrenos y ampliado es algo similar a lo que también entiendo que está pasando en el medio ambiente. ¿En qué medida nuestro cuerpo jurídico es un cuerpo jurídico que está adecuado a esa nueva realidad? Máxime cuando ese cuerpo jurídico está siendo objeto de una profunda revisión por las nuevas corrientes de la filosofía que renuncian a la idea propia de filosofía, que renuncian al contenido metafísico, que renuncian a la ontología y a la preocupación por los grandes debates y van a la fenomenología y tratan de resolver los problemas concretos porque hay que hacer frente a ellos. En ese sentido, creo que la tesis es una tesis especialmente adecuada, porque es un problema candente, es un problema real para los juristas, pero no solamente es un problema candente y real para los juristas, es un problema urgente en la medida en que no sabemos bien cómo responder. Creo que la propuesta del eminente doctor Mauricio Gallo es una propuesta relevante a discutir. Yo no sé si es la más adecuada, pero creo que es un paso adelante, y creo que además es un paso adelante en un país que es el país por esencia de la naturaleza. Colombia es un país más grande que España, bastante más grande que España, pero sobre todo que tiene grandes áreas naturales con enormes problemas y con enormes desafíos. Quizás uno de los desafíos más importantes con los que enfrenta el país, porque realmente el desarrollo acelerado que se está produciendo está poniendo en conflicto ambos bienes. Creo, por lo tanto, que la aportación es una aportación importante, que es un tema importante y que da lo que dan las buenas tesis, que no solamente establecen un punto de partida, sino que también establecen pues, un punto de discusión. Y ese punto de discusión creo que es el resultado de una investigación que acredita pues, el esfuerzo hecho tanto por el doctor Ricardo Alonso, que es el fellow, el investigador que impulsa este tema y que es un reconocido autor de esta materia en muchas partes de América Latina, donde incluso ha sido honrado como doctor honoris causa, y también que tiene un retoño intelectual en el doctor Mauricio Gallo, que además está aquí impresionantemente acogido por un público que está ni más ni menos que presidido por el presidente, nuestro muy buen amigo y admirado maestro, el doctor Orlando, que es bueno, pues una personalidad de la vida colombiana, y no me refiero a nadie más porque no es un hábito académico hacer lodes, sino que es criticar. Crítica puede ser positiva o negativa, en este caso es una crítica positiva, y sobre todo creo que es una tesis que cumple con los requisitos, pero que sobre todo tiene un gran valor. Hay tesis burocráticas, tesis anodinas, pero hay tesis incitadoras. Pues yo diría que esta es una tesis que incita, y ante la incitación he tratado de responder con las inquietudes que me ha generado. Y le agradezco el turno que me ha concedido al doctor Carlos Ariel, le devuelvo la palabra y quedo a la orden, como se dice en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eloy. Ya. A continuación damos la palabra a la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Tiene la palabra, doctora Gloria Amparo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial, doctor Carlos Ariel. Un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo. Un agradecimiento además por haberme invitado a leer este importante documento, esta importante investigación. Un saludo también para el doctor Mauricio Gallo y su director. Creo que
han hecho un trabajo muy importante que va a aportar mucho para nuestro país, que va a aportar mucho para nuestros debates jurídicos. Y un saludo también especial para el doctor Eloy y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar por señalar lo siguiente alrededor de este trabajo. Y es que cuando a mí me propusieron que si me interesaba evaluar una tesis sobre responsabilidad por daños ambientales que incluía tanto lo relacionado con el orden nacional como internacional, cuáles eran sus desafíos, yo me planteaba qué difícil ese trabajo, qué complejo ese trabajo, qué gran cantidad de elementos y adicionalmente pensaba yo, no es muy fácil realizarlo. No obstante, después cuando leí, cuando tuve la oportunidad de hacerle sugerencias alrededor de él, me di cuenta de algo muy importante, y es que este trabajo incluye una categorización y de una forma muy ordenada de lo que es la responsabilidad por daños ambientales, que inicia por mirar y por establecer el desarrollo, los avances y además las problemáticas y vacíos que existen en el orden internacional, para después adentrarse al tema nacional, lo cual me parece muy interesante. Me parece además muy importante que dentro de este marco se haya abordado todo lo concerniente a la responsabilidad por daños, desde mirando no solamente marcos normativos, sino marcos doctrinales muy de fondo alrededor de esto. Creo además que la propuesta que nos hacen con este trabajo aporta muchísimo a las discusiones que se están dando en este momento en el país, que ya las voy a plantear alrededor de esto. ¿Qué implican esos vacíos que se encuentran en el orden internacional? ¿Qué implican también en lo nacional? Y qué significa esas normas o esos instrumentos sobre lo que hay y que hablan de la responsabilidad. Por ejemplo, el que contamina paga. ¿Qué implica ese principio del que contamina paga y el tema de la responsabilidad común pero compartida dentro de este orden jurídico? ¿Y cómo podríamos hacerlo viable si es una norma blanda dentro de nuestro marco jurídico? Creo que eso también me llama muchísimo la atención alrededor de este trabajo. Y sobre todo me llama la atención la propuesta que nos hacen de mirar esto no solamente desde el contexto únicamente colombiano, sino el contexto internacional. ¿Cómo podría ser? ¿De qué manera? Incluyendo elementos que no para los abogados son tan fáciles, como los elementos económicos alrededor de esto. Entonces, el tema, por ejemplo, de tener en cuenta los modelos de integración económica que se han dado y cómo se aborda el tema, lo relacionado con los daños ambientales en los modelos de integración, qué significa, cuál es el alcance y qué es. Y creo que es de la mayor actualidad, de la mayor pertinencia. ¿Por qué razón? Porque en este momento, por ejemplo, tenemos algunas decisiones de arbitraje, algunas decisiones del orden internacional que involucran el tema del daño ambiental y los temas ambientales en consecuencia. Creo así que la investigación es pertinente, que aporta elementos muy interesantes al análisis sobre los desafíos al que nos enfrentamos hoy en materia ambiental, la escalada que cada día encontramos de los conflictos ambientales como consecuencia, entre otras, de los daños que se están generando, y temas tan complejos como la compensación. ¿Qué se está dando? ¿Cómo se está presentando? ¿Sí? Entonces, creo que el trabajo vislumbra un estudio riguroso, un estudio teórico, un estudio no solamente desde el contexto internacional del derecho internacional, sino también del derecho colombiano, y adicionalmente teniendo en cuenta elementos doctrinales interesantes sobre eso. Sobre el tema de la metodología, yo siempre
he planteado que los trabajos de doctorado implican también tener muy presente cuáles fueron las metodologías que se usaron, de qué manera, qué elementos se tuvieron en cuenta, cómo se hizo, ¿sí? Que eso es muy importante para los trabajos posteriores que se vienen haciendo. ¿Y por qué razón? Porque en temas ambientales creo que los temas quedan abiertos. Cada día van a surgir nuevas cosas y tener en cuenta esos aspectos metodológicos es importante para señalarlos también y de pronto que nos contara el doctor Gallo, pues cómo fue esta parte. Adicionalmente, a esto debo señalar algo que sé que no era fácil realizar. Durante mucho tiempo he venido trabajando el tema de responsabilidad y el tema de daño y no es que haya mucha literatura, mucha doctrina a nivel colombiano, que no es fácil manejar ese tipo de temas. Quien se lanza a la palestra para poder trabajar estos temas de los elementos del concepto de responsabilidad, de la legitimación, de todos estos elementos que tiene la reparación del daño como consecuencia ambiental, nos implica entender nuevas metodologías de trabajo, nuevos paradigmas, inclusive desde lo jurídico, y nos implica adicionalmente hacer propuestas y evaluaciones. Evaluaciones, por ejemplo, qué ha pasado con la responsabilidad en Colombia, qué ha pasado, y aquí se plantea en este trabajo, con las acciones y medios de control que se han dado en el orden judicial para hacerle seguimiento a estas problemáticas ambientales y adicionalmente a nuevas figuras que aparecen. Y aquí me parece muy interesante toda esta discusión que se está dando y que la muestra aquí el doctor Gallo sobre el tema de la naturaleza como sujetos de derechos. ¿Sí? Yo considero que es importante señalar que esas son las discusiones jurídicas que se están dando en el mundo. Yo le contaba a mis estudiantes que me llaman de China para que les explique qué significa la naturaleza como sujeto de derechos o qué significa la naturaleza como víctima del conflicto, como el territorio como víctima de conflicto, como se ha planteado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no es fácil entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice que alguien tiene derechos, también dice que tiene deberes. ¿Qué significan ese tipo de deberes? Y son las discusiones que hay. Hay muchas discusiones sobre si esa figura, tal y como está concebida, funciona o no funciona. Y aquí encontramos algunos elementos muy interesantes a tener en cuenta dentro de esos debates actuales que se están dando. Finalmente, yo sí tengo una preocupación desde hace 30 años y esa preocupación obedece al artículo 88 de la Constitución Política nuestra, doctor Gallo, y es el tema de la responsabilidad objetiva, ¿sí? Y de esa decisión que adoptó el constituyente de señalar que es importante que se regule el tema de la responsabilidad objetiva en materia ambiental en Colombia. La carga de la prueba de la que usted hablaba, ¿sí? Esa carga, ¿a quién le corresponde? Y lo digo por qué razón, porque ya que usted hace un análisis del tema de las acciones, nosotros encontramos, por ejemplo, lo difícil que es en ocasiones para las comunidades o para los actores populares las acciones populares, en el sentido de que la parte probatoria es muy compleja y el tema de invertir la carga de la prueba no es tan sencillo y muchas veces se pierden acciones populares que tienen plena validez simplemente por el tema de la responsabilidad objetiva que no se ha desarrollado y dos, por el tema de la carga de la prueba alrededor de esto. Yo debo señalar que el texto es un texto fácil de leer, un texto que contiene mucha información muy importante, que contiene ese marco, digamos, de análisis doctrinal, jurisprudencial, etcétera, que tiene un gran valor y un trabajo que vale la pena resaltar, que vale la pena hacerle seguimiento y un trabajo que vale la pena decir que ese trabajo mancomunado entre el estudiante y el director de la tesis se nota aquí que hubo una coordinación alrededor de esto y que
tenemos un resultado que es muy positivo y que nos va a permitir y que va a aportar mucho para nuestro país. Yo agradezco el que me hayan permitido conocer de este proyecto de primera mano, dar también como algunas sugerencias alrededor de él, y pues he dejado planteadas algunas cosas dentro de mis comentarios que sé y estoy segura que el doctor Gallo ahorita los va a plantear. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ariel, muchísimas gracias a todos. Bueno, doctora Gloria Amparo, muchas gracias por sus comentarios y su atenta lectura del trabajo de tesis. Y bueno, pues yo simplemente quiero referirme al trabajo, pero recordando un poco que la premisa mayor que sienta al inicio es que el derecho es protección de intereses. Esa es la premisa sobre la que va estructurando los distintos capítulos, lo que precisamente lo lleva a un análisis histórico de la época, digámoslo así, de que no había responsabilidad por el daño ambiental en el año 72 con la Declaración de Estocolmo, hasta llegar precisamente a la Conferencia de Río, donde ya hay un giro de 180 grados para efectos de la responsabilidad, que es lo que genera precisamente buena parte de las reflexiones que se traen en la tesis. De manera que va avanzando en ese sentido lo que se va desarrollando, analiza lo que significa esa responsabilidad en el ámbito latinoamericano, que es precisamente una zona bastante rica en todo su corazón, en los Andes y en la selva amazónica y en distintas zonas del continente precisamente desprotegidas, y que son las que claman frente a algunos abusos que haya una responsabilidad ambiental, y que seguramente, pues como se verá más adelante, que la respuesta en el derecho constitucional colombiano ha sido el de crear sujetos de derecho en la naturaleza, como lo pueden ser los ríos, como una respuesta precisamente a que haya un gran campo y, como se ha dicho, invertir la carga de la prueba en ese sentido cuando hay un sujeto que es ya el sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, pues indudablemente esto crea muchos debates, no es fácil de entender, porque todo lo que ya estaba señalándose, que todo derecho y todo sujeto de derechos pues tiene a su vez como contrapartida obligaciones que están del lado nuestro, de la sociedad civil y de la sociedad política. Por esa razón, pues indudablemente ya cuando llega al capítulo de conclusiones, va desarrollando todo lo que es el concepto del daño mismo, y finalmente, pues dentro de lo que viene concatenándose y desarrollándose dentro de la tesis, pues las conclusiones se ocupan precisamente en destacar cuál es la perspectiva de la responsabilidad ambiental entre nosotros y en América Latina. De manera pues que pues unas felicitaciones al doctor Mauricio por su excelente trabajo, al señor director, el doctor Ricardo Alonso, que indudablemente se nota su impronta y la calidad de, ¿qué se diría?, de análisis que ha transmitido para que su discípulo desarrolle una tesis de esta calidad. De manera pues que felicitaciones tanto al doctorando como a su director, y ya pues hechas estas observaciones, damos la palabra al doctor Ricardo Alonso para que después el doctor Mauricio pues discurra frente a las observaciones y comentarios que han hecho los señores jurados de este trabajo doctoral. Doctor Alonso. Muchas gracias, doctor Alier Sánchez, querido Carlos. Muchas gracias a los otros dos miembros del jurado, a Gloria Amparo Rodríguez, a la doctora Rodríguez, al doctor y queridísimo amigo y colega, doctor Eloy García. Mi intervención va a ser muy breve, no me corresponde a mí, evidentemente, juzgar la tesis, eso está en manos del tribunal, pero sí que me gustaría
apuntar siquiera dos cuestiones que yo creo que son de relevancia. La primera se refiere al objeto mismo de la tesis, sin entrar en valoraciones del contenido de la tesis, insisto, que no me corresponde a mí valorar, y la segunda referente a la personalidad del doctorando. Bien, en relación con el objeto de la tesis, la responsabilidad por medios ambientales, voy a ser muy breve. El derecho ambiental, la rama del derecho ambiental, en cuyo contexto la responsabilidad por daños ambientales, pueden ustedes imaginar que es una pieza esencial dentro de ese derecho ambiental, la responsabilidad, la cuestión de la responsabilidad en cada una de las ramas jurídicas a la que se refiere, es una cuestión esencial dentro de cada rama. Bien, como les decía, el derecho ambiental es un derecho relativamente joven, vamos a dejarlo así, ¿no? Relativamente joven. En el ámbito de la Unión Europea, cuyo ordenamiento jurídico medioambiental es uno de los más avanzados a día de hoy en términos globales, se convierte en una política específica de la Unión, de lo que hoy es la Unión Europea, en el año 1986. Con eso está dicho todo, teniendo en cuenta que el sistema de integración arranca en el año 51, pues hasta el año 86 exactamente, con el Acta Única Europea, Europa no va a contar con una política específica dedicada al medio ambiente. Luego es una rama del derecho relativamente joven, pero es una rama relativamente joven en continua evolución y que además sigue, y esto es una constante, sigue ganando peso, cada vez más peso en el ámbito del conocimiento jurídico. Voy a aportar al tribunal, que es a quien me dirijo formalmente, más allá de agradecer la extraordinaria audiencia que ha tenido la defensa de esta tesis doctoral, a la cual agradezco que acompañe al doctor Gallo en un día tan importante para él. Les voy a aportar nada más un dato bien significativo, porque no dejamos de estar ante un acto importantísimo. Quizá el acto más importante de la vida académica de una persona, que es el paso de la conversión de un simple mortal a un doctor, que ya son palabras mayores. Una vez que ya uno es doctor, a partir de ahí su vida académica, si es que sigue la vida académica, o su vida profesional, si es que la lleva a cabo al margen de la academia, siempre va a adquirir un papel que podría calificar un papel de actor secundario, ¿no? Si se compara al hecho mismo de adquirir la condición de doctor. Sobre todo en el ámbito universitario, Pues fíjense, queridos miembros del tribunal, ya que estamos hablando de universidad, ya que estamos en el contexto de un acto tan solemne, el más solemne que pueda haber en el ámbito universitario, fíjense la importancia que sigue adquiriendo a día de hoy el derecho medioambiental en el ámbito universitario, que me voy a permitir leerles a todos ustedes, esto es una cosa bastante novedosa, un precepto muy específico que se llevó al Consejo de Ministros de España el 21 de agosto, es decir, hace apenas 2 o 3 semanas. El 21 de agosto, el ministro de Universidades español presentaba ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley, así denominado, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Esa ley orgánica viene a
dar un revolcón, un cambio, una nueva regulación total, de ahí el nombre, del sistema universitario, a todo lo que tiene que ver con el sistema universitario español, desde las enseñanzas, pasando por el profesorado, pasando por los órganos gestores. Es decir, es una regulación total y global del sistema universitario español. Bien, esa ley tiene 107, ese anteproyecto, estamos todavía en fase de anteproyecto de ley, tiene 107 preceptos y luego tiene una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales, aparte de la disposición derogatoria. Disposición derogatoria que consiste en derogar toda legislación universitaria anterior a esta ley orgánica si es que llega a aprobarse. Pues fíjense ustedes la importancia del derecho medioambiental en el contexto universitario español, que es de una novedad tremenda. La disposición adicional 10ª, es decir, la última de las disposiciones adicionales de esa ley con más de 100 artículos, reza en los siguientes términos. Disposición adicional 10ª, voy a permitirleselas a ustedes rápidamente. Principio de no causar un daño significativo, entrecomillado. Principio de no causar un daño significativo. Esa es la rúbrica de la disposición adicional 10ª. Pues bien, a continuación está el contenido de la disposición adicional, redactada en los siguientes términos. En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Reglamento de la Unión Europea 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia y su normativa de desarrollo en la comunicación de la Comisión 2021/58/01 sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo, así como con lo requerido en la decisión de ejecución del Consejo de la Unión relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, aquí viene la clave, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de la presente ley, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en el cumplimiento de la presente ley, que repito, es una ley que regula toda la vida universitaria en todos los sectores universitarios, todos los sectores de la vida universitaria, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de la presente ley deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Yo creo que sobran ya las palabras, ¿no? Se incluye ya, se llega hasta el punto de incluir en una disposición adicional de una ley que va a regular todo el sistema universitario español la obligación de que la universidad en todos los sectores cubiertos por la ley, que son todos los sectores imaginables que puedan cubrir la vida de una comunidad universitaria, deberá respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. En ese contexto, yo creo que el tema elegido por el doctorando es un tema de extraordinaria importancia y de extraordinaria actualidad. Y que pese a pertenecer a una rama del derecho, insisto, relativamente joven, es una rama del derecho que sigue en constante evolución y que, repito una vez más, va ganando sin prisa, pero sin pausa, cada vez más peso dentro del conocimiento del derecho. Eso en cuanto al objeto de la tesis. En cuanto al doctorando, pues voy a ser muy breve también. El doctorando Mauricio Gallo es este tipo de doctorando que se le aparece a un director de tesis pues 1, 2, 3 veces en la vida, no más, no abundan este tipo de doctorandos, ¿no? Por desgracia, pero es así. Es un tipo de doctorando en el que el director es el que debe
estar agradecido al doctorando por haber confiado en su persona la dirección de la tesis doctoral. Mauricio Gallo ha sido un doctorando absolutamente ejemplar, un doctorando muy formado jurídicamente. Hay que recordar que el doctor, espero que futuro doctor, Mauricio Gallo, tiene detrás de sí no solo una carrera en Derecho, no solo es licenciado, egresado en Derecho, tiene detrás de sí ya lo que se puede decir una larga experiencia trabajando en el seno máximo órgano contencioso de Colombia, ¿no? del Consejo de Estado, ¿no? O sea, que eso es un doctorando particular, es un doctorando con una trayectoria profesional importante y consagrada. Pues bien, un doctorando que en el día a día tiene que estar respondiendo a su trabajo en un órgano, ni más ni menos, como es el Consejo de Estado colombiano, del nivel de un órgano como el Consejo de Estado colombiano, con las exigencias de trabajo que rodean al Consejo de Estado colombiano. A lo que debe sumarse además a lo largo de la elaboración de la tesis, su matrimonio, que ya es un paso importante, pero sobre todo su paternidad. Su paternidad dedicado, según me consta, a la paternidad además, porque hay padres que, desde luego pasa en España, me imagino también en Colombia, hay padres que se embarcan tanto en el trabajo que acaban siendo unos profesionales estupendos y unos padres que tristemente dejan mucho que desear, sencillamente por no dedicar tiempo a sus hijos. Pues no es el caso y me consta de Mauricio Gallo. Por tanto, estamos ante una persona que ha tenido que compatibilizar en los últimos tiempos el trabajo, repito, como letrado en el Consejo de Estado, cumplidor como buen esposo y, lo que es más importante, cumplidor como buen padre. Y eso exige un esfuerzo tremendo. Pues todo eso lo ha llevado a cabo a lo largo de la elaboración de la tesis, Mauricio, y lo ha llevado a cabo, y con esto termino, con una extraordinaria humildad. Esto me gustaría recalcarlo. Mauricio es una persona, ya lo he señalado antes, una persona muy formada, una persona, una experiencia profesional de alto vuelo, ya con muchos años detrás de experiencia, bien, que ha abordado su labor de doctorando a lo largo de estos últimos años con una extraordinaria humildad, sin escamotear el más mínimo esfuerzo. Cada vez que yo a Mauricio le decía, oye Mauricio, pero tienes que leer más de aquí y tienes que leer más de allá. Ahí tenía a Mauricio a las 3-4 semanas mandándome un mail, doctor, ya está leído esto, ya está leído lo otro. Cuando Mauricio me mandaba los papeles y yo, bueno, pues daba el visto bueno para unas cosas y criticaba a otras, ¿no? Mauricio, yo comprendo que llevas tiempo trabajando en esto, pero esto exige darle una vuelta de hoja o piensa más en esto, o piensa más en lo otro. La respuesta de Mauricio siempre ha sido una respuesta presidida por la humildad intelectual, por las ganas de aprender, por el saber guiarse, por un director que se sintió muy honrado desde el mismo momento en que me eligió para dirigirle en este paso tan importante en su vida, como es la defensa de una tesis doctoral. O sea que con eso concluyo. Queridos miembros del tribunal, no puedo, insisto, no me corresponde a mí enjuiciar el fondo de la tesis, pero sí destacar, yo creo que la extraordinaria importancia, ya lo señala el tribunal, la
la extraordinaria actualidad de una tesis dedicada al derecho medioambiental en general y específicamente a la responsabilidad por daños ambientales, y la extraordinaria personalidad del doctorando, que me ha demostrado a lo largo de estos años, con su esfuerzo, con su trabajo, como es un ejemplo para todos los que nos estén oyendo y que estén en trance de realizar una tesis doctoral, que con humildad y con trabajo y con constancia y con esfuerzo, como a pesar de los distintos obstáculos que nos pueda plantear la vida a lo largo de su elaboración, insisto, con humildad, con esfuerzo y con mucho trabajo y con muchas ganas de aprender, normalmente los resultados suelen ser resultados de mucho peso y de mucho éxito. Muchas gracias, querido presidente. Eso es todo. Bueno, muy amable, doctor Ricardo. Entonces, ya a continuación, pues, tiene la palabra el doctor Mauricio para que atienda las distintas inquietudes y demás aspectos que considere de interés frente a lo que dijeron los señores jurados y la doctora, los señores jurados. Sí. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles por esas honrosas palabras para conmigo y para también con mi director, el doctor Ricardo Alonso. Frente a las inquietudes pues, planteadas, en primer lugar, sí, hoy en día entendemos que existen las categorías jurídicas en nuestro ordenamiento o a nivel latinoamericano o internacional para poder abordar esta materia, es decir, frente a la responsabilidad por daños ambientales, la respuesta es sí, sí, en mi tesis lo planteo de una u otra forma. Frente a la economía, por ejemplo, hoy en día hablamos de una economía verde, es decir, quizá en su momento no existían, pero estos nuevos paradigmas, esta rama del derecho que es dinámica, que evoluciona, pues lo que nos hace ver es que hay unas nuevas formas de poder hablar de este derecho, pero también eso es frente a la economía verde, pero frente al derecho, pues lo que vemos es nuevos paradigmas que lo que hacen es crear ficciones jurídicas. ¿Por qué no un sujeto autónomo de derechos que solo que tenga derechos, no frente al cual se puedan exigir obligaciones? Porque si bien es cierto que pueden llegar a existir preocupaciones o afrontar cómo es posible que un sujeto no tenga obligaciones, pues de esto se trata el derecho, de poder crear. ¿Por qué no crear un sujeto que solo tenga derechos? Y es que no es un sujeto cualquiera. Es que aquí estamos hablando de un sujeto quizá del más importante que puede haber después del ser humano, porque podemos estar en una correlación con él, dependemos de él para digamos que, sobrellevar nuestra existencia. Eso también lo podemos ver a partir de los aspectos sociales, porque fijémonos cómo antes solo se enmarcaba la relación entre el medio ambiente y el ser humano desde una visión antropocéntrica y después biocéntrica. Y hoy en día hablamos de una visión ecocéntrica, es decir, han surgido nuevas categorías. Es posible, digamos, reflexionar sobre estos temas y hoy en día sí existen los elementos. Claro, yo creo, y así lo propongo en la tesis, que digamos que hay desafíos, hay paradigmas que debemos enfrentar. Por ejemplo, la preocupación que se planteaba frente a la carga dinámica de la prueba, pues real, y frente a la imputación objetiva de los daños de carácter ambiental, pues no es algo menor. Pero fíjense, y así lo planteo en la tesis, y es que acá lo que se trata es de poder aligerar la carga de la prueba. No se trata de cambiar la carga de la prueba, es decir, que otro me pruebe las cosas, sino aligerarla es presumirla en ciertos casos. Es algo distinto a lo que ya se conoce, es novedoso. No se trata entonces de cambiar la carga de la prueba y es que la otra persona me pruebe el daño, no, o que no lo causó, no, se trata de dinamizarlo y es justamente
lo que ya hay ciertos visos que puede suceder. Precisamente cuando hablamos de, por ejemplo, la víctima probable o de la causa alternativa, lo que estamos diciendo en últimas es que estamos presumiendo cierta causalidad. Esto no es para todos los temas, sino es para la materia del medio ambiente, por la naturaleza especialísima que tiene. Y también cuando hablamos de la imputación que sea objetiva y las dificultades que pueden surgir en torno a la misma, en punto, por ejemplo, de las acciones populares, donde como no existe esta imputación objetiva y como la carga de la prueba no se puede invertir, pues digamos que se planteaba por parte de los jurados que se podían perder estas acciones populares, pues lo cierto es que esta propuesta lo que nos lleva es a poder advertir, veamos, a partir de los principios, y por eso creo que son fundamentales acá los principios ambientales, como en ningún otro caso. Los principios son los que van a abrir el paso para poder llevar a cabo esas transformaciones, para poder lograr ese dinamismo que se necesita para proteger al medio ambiente. Porque si estamos en virtud del principio del que contamina paga y entendemos que estas normas hacen parte del ius cogens, tienen que ser de obligatorio cumplimiento por parte de la comunidad internacional y al interior de los países, pues lo cierto es que estamos obligados a imputar este tipo de daños de esta manera particular. Es que si no se hace de esta manera, realmente vamos a estar enfrentados a una imposibilidad de cuidar la naturaleza, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Y justamente eso es con lo que la conferencia de Río de Janeiro del 92 y el 2012 nos propone, es crear estos nuevos paradigmas, crear estas nuevas ficciones jurídicas que nos ayudan a cuidar realmente el medio ambiente a nivel nacional e internacional. Yo lo que considero es que de una u otra forma sí estamos preparados. El ordenamiento jurídico, la sociedad está preparada, existen los elementos. Lo que se necesita de una u otra forma es de la voluntad de los actores entendidos como los sujetos distintos al medio ambiente para llevar a cabo estas transformaciones. Sí se puede hacer desde la academia, se puede hacer desde la judicatura, se puede hacer desde la administración. El propósito de esta tesis no es otro, sino el de dar, aportar, para que quienes la lean, quienes la escuchen, puedan entender de qué forma pueden colaborar para transformar esta realidad. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, entonces, hecha la exposición del doctorando, decretamos un receso por 10 minutos para que los jurados deliberen y pongan la nota que corresponda. Muchas gracias, doctora Viviana, por favor, proceda. Bueno, doctores, miembros del jurado, vamos a hacer una reunión por interno. Por favor, deshabilitar sus micrófonos. Sí, bueno, de nuevo se reabre la sesión de defensa de tesis del doctor Mauricio Gallo. Llamo la palabra a la doctora Viviana para que se sirva a leer el acta de la audiencia de sustentación de tesis doctoral del doctor Mauricio Gallo. Tiene la palabra, doctora Viviana. Gracias, doctor Carlos Ariel. Bueno, Universidad Sergio Arboleda, doctorado en Derecho, acta número 21 de sustentación de tesis. El día 14 del mes de septiembre de 2021, a través de la videoconferencia Hangouts Meet y ante la situación por la que atraviesa a nivel mundial como consecuencia de la propagación del COVID-19 y conforme al decreto 1550 del 2020 expedido por el señor presidente de la República, Mauricio Gallo García, con título de abogado, quien ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos por el reglamento del programa de doctorado en Derecho, sustenta virtualmente la tesis doctoral titulada Responsabilidad por daños ambientales, desafíos jurídicos a nivel nacional e internacional, para optar por el título de doctor en Derecho ante el tribunal conformado así. Presidente, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres. Director del trabajo, doctor Ricardo Alonso García. Jurados, doctor Eloy García López, doctora Gloria Amparo Rodríguez, doctor Carlos Ariel Sánchez. Secretaria Viviana Peñaranda Flores. Leído el orden del día, el director académico del doctorado da apertura a la sustentación de la tesis, dando el uso de la palabra al doctorando para proceder a su sustentación.
Procedió el doctorando a hacer la exposición de la labor preparatoria realizada, contenido de su tesis doctoral y conclusiones obtenidas de la misma, haciendo especial mención en sus aportaciones originales. Terminada la sustentación de la tesis, el presidente concedió la palabra a los jurados presentes, quienes expusieron sus opiniones sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y observaciones consideraron oportunas. Asimismo, el director de la tesis tuvo la oportunidad de manifestar las cuestiones que éste consideró pertinentes sobre el apoyo en la investigación. Acto seguido, el doctorando tuvo la posibilidad de contestar las observaciones realizadas por cada uno de los jurados. A continuación, el presidente declaró la sesión cerrada para deliberar en privado. Reabierta la sesión, se pronunció el veredicto dado por los jurados, quienes concedieron la calificación de summa cum laude. Está leída el acta, doctor Carlos Ariel. Bueno, muchas gracias y felicitaciones entonces al doctorando por haber obtenido la máxima nota, igual que a su director, pues por la orientación tan acertada que dio a lo largo del trabajo. Ahora pues que se da por terminada la audiencia, no sé si alguien quiere intervenir. Ya. Presidente, con tu permiso, bueno, al fin y al cabo soy un director español, me voy a permitir unos aplausos para el ya doctor. Enhorabuena, Mauricio, enhorabuena y bienvenido al mundo de los doctores. Bueno, muchas gracias, presidente. Quisiera robarles unos minutos, si me disculpan, quisiera robarles unos minutos de su tiempo para poder agradecerles. La verdad que, pues creo que hay los logros de los hombres, pues siempre hay que dar las gracias porque no se consiguen solos, es la suma del esfuerzo de muchos. Quiero darle las gracias en primer lugar a Dios, pues que me dio el entendimiento y multiplicó el tiempo y las fuerzas para poder realizar esta tesis, a la Universidad Sergio Arboleda, al doctor Rodrigo Noguera Calderón, a su señora esposa, la doctora Zaida Barrero de Noguera, que siempre estuvieron pendientes de mí durante todos estos años, me dieron la oportunidad de crecer en esta universidad, que es mi segunda casa. Quiero dar las gracias a los jurados por sus honrosas palabras, sus aportes, por enriquecer esta tesis. Quiero dar unas gracias especialísimas a mi maestro, al doctor Ricardo Alonso García, que me animó a realizar esta tesis de doctorado hace muchísimos años, que depositó su confianza en mí para dirigir la tesis, que me acompañó para poder alcanzar este logro personal. Quiero dar las gracias a don Antonio Ulos, que siempre estuvo a mi lado para acompañarme con sus conocimientos. Quiero dar las gracias a mi familia, a Vanessa, mi esposa, a María Antonia, mi hija, a mi padre Orlando, a mi madre Gloria Lucía. Este triunfo es de ustedes. Ustedes han sido mi apoyo incondicional a lo largo de todos estos años. Sin ustedes no sería lo que soy. Ustedes fueron la fuerza y el motor que me impulsó a llegar hasta aquí. Hija mía, María Antonia, perdóname por el tiempo que te robé. Aquí están las caricias que te han hecho falta durante todos estos años. Esposa, gracias por tu apoyo desmedido, por levantarme cuando ya no tenía fuerzas, por donarme tu tiempo generosamente para alcanzar este logro. Sin ti no lo habría podido hacer. El sacrificio fue mutuo y esta victoria es nuestra. Mamá, sin tu amor, sin tus oraciones, no habría podido llegar hasta aquí. Este reconocimiento también te pertenece. Me siento honrado de ser tu hijo y aquí también está tu legado. Y papá, ¿qué puedo decir? Papá, eres la causa de esta tesis. Lo que soy, lo que seré, es por ti. Solo puedo dar gracias porque Dios prolongó tu existencia para poder dedicarte este triunfo. Esta tesis es para ti.
este es el reflejo de lo que me has enseñado, es el ejemplo de lo que me has dado y de lo que quiero ser. Otra persona tan grandiosa y generosa como tú. Gracias, gracias a todos los que me acompañan el día de hoy. Si están aquí es porque han sido parte fundamental de este proceso. Gracias al doctor Nicolás Yepes, al doctor Guillermo Sánchez, al doctor Roberto Cerrato, a la doctora María Claudia Rojas, al doctor Felipe Córdoba. Gracias, gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Y se da por cerrada la sesión de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo especial. Felicitaciones. Un abrazo desde España muy caluroso y muy afectuoso. Cuídense. Chao. Bueno, chao. Felicitaciones. Chao, doctor Carlos Ariel.